Me servía para ir pura y exclusivamente a un café argentino que se llamaba Nacional, El Nacional. Ellos nacieron entre 1920 y 1940 aproximadamente. Fueron y seguirán siendo fuente de inspiración para quienes amamos el tango. Filmé las entrevistas sin contar con los elementos técnicos adecuados. Todo fue corazón. Y mis entrevistados se brindaron de igual modo. Vale la pena mejorar la calidad de estos registros, por ello encaro hoy esta nueva tarea, aunque los recursos siguen siendo escasos. Espero que disfruten renovadamente de las entrevistas del Practi. Encontrarán más trabajo que vengo realizando en mi sitio web www.monicapaz.com. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Bienvenido El agradecido soy yo. Bienvenido a Practi Milonguero, gracias por aceptar No, por la favor. entrevista. Vuelvo a repetir que para mí es un placer. Todo lo que se hable de tango para mí es parte de mi vida, así que estoy muy gustoso de estar acá. Y por supuesto, para todas las inquietudes que tengas, preguntame, que no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya que me das este pie, voy a empezar con una pregunta un poco indiscreta. Sí. ¿Cuál es tu edad? 74 años, cumplo 75 dentro de 3 meses. Maravilloso. ¿Y desde qué edad estás bailando tango? Bueno, bailando tango es una historia un poquito larga. Para eso me tengo que remontar a lo que era Buenos Aires antes. Buenos Aires antes era una situación así, más o menos. En esta casa vivía mi familia con 4 hijos, que éramos mis hermanos. Pero resulta que al lado había otra familia que hacía una fiesta, por un cumpleaños, un casamiento, todo lo que fuera era motivo para hacer una fiesta. Buenos Aires, todos los inquilinos se juntaban. En un momento dado comían, pero alguien en un momento decía, bueno, se terminó la comida, ahora empieza el baile. Corrían las mesas a los costados y se ponía a bailar. Generalmente los chicos corrían, jugábamos, pero a mí mi mamá me buscaba para bailar y me decía, Rulo, vení, que quiero bailar con vos. ¿Rulo? Sí, porque tenía todo el cabello arrugado, ¿no? Entonces después venía mi tía, vení, Rulo, conmigo ahora te toca conmigo. Y después venían mis primas. Y yo, a mí que me gusta, si vos me decís por qué me gustó bailar, no sé, porque es una cosa indefinida, yo no sé por qué. Pero a mí me gustaba bailar más que jugar con los chicos. Ese es el comienzo de mi vida. ¿Y esos bailes eran bailes de tango? Sí, por supuesto. En mi casa, en los vecinos acá de mi casa, todos bailaban tango. De vez en cuando ponían algún paso doble, porque siempre hubo un gallego. Entonces, como un agasajo, ponían un paso doble. Pero a mí me gustaba bailar el tango. Alberto, ¿esas casas que decís son las que escuchamos, que le llamamos casas chorizo? Claro, con distintas familias. Claro, con distintas, inclusive los vecinos que no solamente vivían en los mismos departamentos, es decir, en las casas chorizo, sino que un vecino de la cuadra, de 2 cuadras, hacía cumpleaños mi marido, se hace una fiesta, entonces invitaba a esto, pero no invitaba solamente a los padres con los chicos. Entonces de repente era un montón de pibes que jugábamos y de repente alguien decía a correr las mesas y arrancaba el tango. Y cuando arrancaba el tango, a mí, mi madre, mis tías, mis hermanas, a mí me toca a mí y yo bailaba con todas, pero con una naturalidad, si vos me decís por qué, cómo, yo no sé. En el año 1950 yo trabajaba en una empresa de rematadores. Me mandaban a hacer mandado a ver la casa que se remataba, llevar una llave, todas esas cosas. Y me daban un dinero a mí para que yo gastase en tranvía
Entonces, los porteños tenemos algo, algunas cositas que son natas de nosotros. ¿Yo qué hacía? Si el tranvía que yo tenía que tomar en Maipú y Corrientes y tenía que venir hasta Corrientes y Junín, yo subía en el tranvía y el tranvía empezaba a caminar hasta que llegaba el guarda a mí. Cuando el guarda llegaba a mí, yo le decía hasta Maipú. Y el guarda me decía, no, es para el otro lado. Entonces yo me bajaba. Pero ya había hecho 7 u 8 cuadras. Y volvía a subir en otro tranvía hasta que llegaba a Junín y Corrientes sin gastar nada. Pero eso, ¿para qué me servía? Me servía para ir pura y exclusivamente a un café argentino que se llamaba Nacional, El Nacional. ¿Dónde quedaba? En la calle, al lado del Trujollero, Corrientes, entre Carlos Pellegrini y Suipacha, al lado del Teatro Nacional, había un café que tuvo D'Arienzo, Troilo, Di Sarli, Pugliese, todas las orquestas estaban ahí, todas. Y a mí, yo pasaba siempre por la puerta y escuchaba el tango y me quedaba en la puerta, hasta que empecé a poder juntarme los 30 centavos con esta manera de viajar mía, y me iba a tomar un café. En ese momento, cuando yo empecé a entrar ahí, estaba la orquesta de Alfredo Gobi. En mi vida, Alfredo Gobi hizo un clic, una cosa que yo no la puedo definir. Solamente la puedo definir cuando hoy, actualmente, a los 75 años, hay música de Alfredo Gobi que me hace caer las lágrimas, porque sé interpretar la música de él, ¿no? Porque tiene unas letras que... Él tocaba unas letras que... buenísimas. Entonces, empecé a frecuentar este café. Hasta que un día, yo supongo que sería el mes de junio, julio, llovía muchísimo, entonces éramos 4 los que estábamos adentro del café. Obvio que Alfredo Gobi no iba a tocar para 3 hombres y un pibe. Entonces tocó 2 tangos y se bajaron. Y cuando pasó por al lado mío, me hizo textual, ¿sí? Pibe, tanto te gusta el tango que venís todos los días. Le digo, me enloquece. ¿Ah, sí? ¿Pero qué, te gusta el violín? No, me gusta el tango, le digo. Yo colorado, ¿no? Me daba vergüenza, Alfredo Gobi. Y me dice, ¿pero qué, bailás? Le digo, sí. ¿Y a dónde vas a bailar? No me dejan entrar en ningún lado, porque tengo 14 años. Ahora, yo tenía 14 años y era un pibe muy serio. Muy serio. Si vos ves la foto mía de 14 años, sí, no puede ser que tenga 14 años. Muy seriote era, ¿no? Entonces me dice, ¿pero cómo no te dejan entrar? ¿Y por qué soy menor? Le digo, Alfredo, no me dejan entrar. Y me dice, si vos te dejan entrar, ¿vos bailás? Pero por supuesto. Bueno, dice, mirá, enfrente hay una milonga que yo tengo que ir a tomar una copa con un amigo. Yo te voy a hacer entrar. Está bien. Cruzamos a la vereda de enfrente, había una milonga que se llamaba Sanssouci, en un subsuelo. Lunes, miércoles y viernes, de 3 de la tarde a 8:30. Era una milonga donde las mujeres casadas iban, bailaban 2 o 3 tandas y se iban. Y los hombres también. Eran milonga de escape, le decíamos nosotros, ¿no? Entonces me hace entrar. Y me hace sentar en una mesa al lado de donde estaba él con su amigo. Y me dice, ¿y vas a bailar en serio? Le digo, sí, yo vine a bailar, usted me invitó. Me dice, yo te voy a hacer bailar con una chica. Entonces lo agarró al mozo, que después nos hicimos muy amigos, y el mozo hizo de intermediario para que yo baile con esta chica. Y yo la saqué a bailar, pero con una naturalidad. Y la chica me dijo, pibe, ¿nunca bailaste vos? Acá no, le digo, yo la primera vez que entré. Pero yo bailaba bien. Yo ya bailaba bien a los 14 años. Pues tenía mucho sentido del ritmo. ¿Y eso, lo que bailabas hasta ese momento, era lo que habías aprendido bailando en los bailes de familia? ¿No tomaste clases? Nunca. El sábado me hicieron una pequeña entrevista y me hicieron la misma pregunta. Y yo contesté lo que te voy a contestar ahora. Yo creo que es una cosa
natural mía, que nació conmigo. Porque yo nunca tomé clase, nunca. Por ejemplo, a veces ensayábamos pasos con los muchachos, con el Chino, con Perico. Sí. Nosotros hacíamos un trío con el Chino y otro muchacho, Manolo, que murió muy joven. Manolo era un bailarín de esos que uno quisiera verlo toda la vida, y murió muy jovencito. Entonces ensayábamos algunas cosas, pero cada uno tenía su forma de pensar, pero más o menos tirábamos para el mismo lado, es decir, que la gente del norte, de Saavedra, de Urquiza, de esa zona teníamos una forma de bailar, que no era la misma del centro. Pero yo, cuando voy por primera vez al Sanssouci, bailo como si estuviese bailando en Urquiza hoy. Pero no en Urquiza que se habla ahora, porque ahora todo el mundo se sube. ¿De dónde soy? Urquiza. Sí, yo, capaz de la calle Urquiza, acá del 11. Y bueno, y ahí empecé a bailar. Alberto, ¿y cuántos estilos diferentes había en la ciudad? Digamos, la ciudad se dividía en la zona norte, que si Sí, Saavedra... sí, Urquiza, teníamos una manera de bailar. Después, por ejemplo, los muchachos que iban al oeste tenían otra forma de bailar. Los del centro tenían otra forma de bailar. Pero no era solamente por eso, era por las orquestas. Yo, donde iba Pugliese o Gobi, yo iba. Donde iba D'Arienzo, yo no iba. Donde iba Troilo, yo no iba. Y otros muchachos hacían exactamente lo mismo. Yo con Troilo voy a cualquier lado, pero con Pugliese no. Ustedes fíjense en una cosa. Hoy, actualmente, hay un fenómeno. ¿Cuál es? Cuando ponen en todas las milongas, Troilo, Di Sarli, D'Arienzo, baila, todo el mundo baila. Cuando ponen Pugliese, desaparece el 50% de la pareja. No es el mismo baile. No es el mismo baile. Y si uno tiene un poquito de criterio todavía, más todavía. Porque no se puede bailar de la misma manera Osvaldo Pugliese que Juan D'Arienzo. Son dos cosas totalmente distintas. En aquel momento, había 5 o 6 orquestas que eran las que dominaban todo. Es decir, D'Arienzo, Troilo, Di Sarli, Pugliese. ¿Fresedo? No, Fresedo no, porque Fresedo tocaba para la gente de mucho dinero. Él tocaba, por ejemplo, en Les Ambassadeurs, que ya decir Les Ambassadeurs no era lo mismo que decir en el Club Quilmes. Era totalmente... Es cierto. Él tocaba en Les Ambassadeurs. Entonces iba, toda la crema iba para allá, pero a Quilmes sé quién iba, qué sé yo. En Les Ambassadeurs no te daban contraseña para salir, el que salía perdía, pero en Quilmes te daban una contraseña y, por ejemplo, yo decía, bueno, voy a perder el tren, entonces yo cuando salía pedía la contraseña y se la daba a un muchacho que estaba en la puerta. Porque eso que ustedes escuchan de la contraseña existió. No es que es insultando solamente. Había muchachos que no tenían para la entrada. Entonces estaban a un costadito. Cuando vos salías te decían, ¿te vas? Sí. ¿Me dejás la contraseña? Sí. Me dejaba la contraseña. Y eso era real. Eso era muy real. Era una cosa típica de Buenos Aires. Y había quienes, por ejemplo, a mí en Florida, que era donde mucho iba bailando en Florida, me conocían mucho, entonces no me daban contraseña. Pero yo le decía, che, dame la contraseña, porque por ahí en una vez vengo dentro de una hora. Ah, bueno. Mentira, no es para dársela a un chico que estaba ahí, para que pueda entrar. Y yo me iba. Y me gustaba, por ejemplo, cuando salía de la milonga, me gustaba, a veces me quedaba en el centro hasta un poquito tarde para ver los cafés donde paraba Troilo, donde paraba Fiorentino, donde paraba Rufino, y me ponía en una punta, me tomaba un café para mirarlos, porque para mí eran unas cosas sagradas. Tenía admiración por ellos. Sí, sin duda. Sí, los admiraba. Los admiraba inclusive
en un momento dado yo caminaba igual que Gobi. Y hasta dónde había llegado el magnetismo de este hombre en mi vida. Y bueno, además de esta relación así tan cercana y esta admiración que sentís por Alfredo Gobi, ¿tuviste también oportunidad de estar cerca o de tener algún trato con otros directores? Sí, te comento por qué. Di Sarli, nosotros vivíamos con mi familia en la calle Bartolomé Cruz y Arenales en Olivos, a una cuadra de la Quinta Presidencial. Y a una cuadra estaba la comisaría primera de Vicente López. Al lado de la comisaría vivía Carlos Di Sarli. Entonces siempre a la tarde se escuchaba que él con el piano y Rufino trabajando con él. Y en una oportunidad me llevaron preso a la comisaría. Yo tenía, creo que 15 años, 16 años. ¿Pero por qué? Porque nosotros jugábamos a la paleta en la calle y pasó un coche y hubo un cambio de palabra con el hombre, no sé, hubo un tumulto. La cuestión de que vino la policía y nos llevó a toda la comisaría. Y mi papá me tuvo que venir a buscar. Cuando me vino a buscar se encontró con Di Sarli en la puerta. Entonces entraron juntos a la comisaría y dijo, no, este chico es amigo de mí, es el hijo de mi amigo. Después Ángel Vargas también. Le voy a contar una anécdota que es muy linda. Esto es hermoso. Mi padre tenía una amistad muy grande con un señor que fue un mafioso en Buenos Aires. Mi padre era un tipo trabajador, honesto, pero era amigo de este mafioso. Este mafioso lo quería a mi padre muchísimo. En la esquina de mi casa, en Olivos, había un nightclub, que en ese tiempo se llamaba un nightclub, que se llamaba Copacabana. Entonces, mi papá le dice, mira, no sé cómo sacar al rulo de la milonga, porque todos los días este pibe se va a la milonga, todos los días, todos. Dice, ¿por qué no me lo mandás al nightclub que ponga la música? Entonces mi papá viene con la propuesta a mí, me dice, escuchame, en vez de irte a trabajar al centro, ¿por qué no trabajas acá? Pones la música, cenás en el nightclub y a las 2 de la mañana del nightclub a mi casa habían 50 metros. Te venís a casa. Bueno. Empiezo a poner música. El ruiseñor de la calle porteña. Salía del ruiseñor de la calle porteña Osvaldo Pugliese. Salía de Pugliese Gobi. Entonces la gente venía y me decía, pibe, ¿podés poner un fósforo? Sí, ¿cómo no? Ponía un fósforo. Y volvía otra vez al tango. Y al rato venían de vuelta. Me decían, pibe, poné un bolero, aunque sea. Sí, ¿quiere bolero? Sí, ¿cómo no? Ponía un bolero o dos. Y otra vez tango. Hasta que el dueño me dijo, no, esto no es para tango. No fui más. Trabajé no sé si una semana. Ni una semana trabajé. Estaba dejando sin clientes. Claro, porque a mí me gustaba el tango. Y no era para tango, un club. Contanos un poco de los reconocimientos. Y bueno, de los reconocimientos, una vez me llaman por teléfono a mi casa y dicen, ahí vive Alberto Dací. Entonces mi mamá, un momentito, ¿de parte de quién? Dice, mire, habla el secretario del juez Sazón. Entonces mi mamá me dice, te llama el secretario del juez Sazón. ¿Qué problema tuviste? Yo, ninguno. ¿Y cómo te va a llamar el secretario? A todo esto el teléfono estaba ahí. Pero ¿cómo te va a llamar un secretario de un juez? ¿Te está llamando por algún problema? ¿Qué sé yo? No sé. A ver, hola, sí. Habla el doctor Vázquez, así, mire. Quisiéramos, si usted se puede acercar a la Asociación Gardeliana Argentina, que en ese tiempo estaban acá de Tucumán, y queremos hablar con usted. Sí, ¿cómo no? Entonces fui y me pidieron la autorización porque por referencias o no sé por qué situación
me otorgaron la Orden del Porteño, que para mí es un halago. ¿Por qué? Porque se lo entregaron a Miguel Ángel Soto, a Ángel Magaña, a distintos actores, a distintas actrices, a artistas plásticos, y de repente para mí eso es un reconocimiento muy lindo. Alberto, me comentabas la otra vez sobre campeonatos que había en el Buenos Aires de antes, sí, ¿no? Entonces, estamos ahí en el club y de repente entra un muchacho morocho, pelo bien engominado, traje negro, camisa blanca impecable, corbata negra. Le digo, che, ese que entró ahí, ¿no es Portalea? Sí, me dice. Digo, ¿qué va a intervenir en el campeonato de tango? Sí. Entonces yo no bailo. No, ¿qué voy a bailar? Si este es un monstruo. Es un monstruo bailando. Hacía 3 pasos, pero era un monstruo. Y me dice, no, bailar, no. Me dice, mira, hay un campeonato también de boogie hoy. Bueno, entonces me anotan al de boogie. Él salió campeón de tango y yo campeón de boogie. En un barrio que se llama Ciudadela, pasando Liniers, no sé si ustedes conocen, sí, había un club, digo había porque ya no hacen más, que se llama Claridad. En ese club habían concurso por quién bailaba más horas. 2 días, 3 días, 4 días bailando. Entonces, cuando yo fui, que bailó un muchacho Osvaldo, un amigo mío, pero ¿por qué bailaba yo? Para caminar al lado de él y hablarle, no te quedes dormido, escuchame, resulta que mi vieja hizo puchero, y él, ¿qué hizo puchero? Porque se quedaban dormidos. Había que ir al baño, se mojaban la cara y después tenían que venir. Porque si bien no lo fiscalizaban del todo, era bastante... 3 días, 4 días bailaban los muchachos. Por supuesto que hacían un paréntesis para comer alguna cosa, tomar una cerveza, porque agua no se tomaba. Y bueno, todos esos campeonatos que estás nombrando, ¿había premios, habría reconocimientos o había premios? No, era el hecho de participar y ganar. Era esto. Porque hay que decir la verdad, el ser humano tiene su propio ego, chiquitito, más grande, pero tiene su ego, en todos los órdenes de la vida. El que escribe a máquina dice, yo soy el mejor. Ahí pone su ego, yo soy mejor que José, por decirlo. Y en el baile era más todavía. ¿Por qué? Porque si vos bailabas muy bien, sabías que tenías más posibilidades de conquistas. ¿Entendés? Entonces eras un poquito codiciado en el baile. Y bueno, no era nada más que eso. Yo enseño lo que yo creo que es. Yo no me defraudo a mí mismo. Yo tengo mis convicciones. Y más cuando uno pasa en algún momento de la vida por una situación límite como la que me pasó a mí, que me pasé por el costadito y no me llevó porque bueno, no era el momento. No era el momento. En Alemania yo estuve muy mal y me trajeron para morirme, que así me muero en San Pablo. Y lo único que yo le decía a mis médicos cuando me bajaron acá en el sanatorio, acá en la calle de la Valle, ayúdenme que quiero seguir bailando. No lo podían creer los médicos. Este tipo, le decían a mis hijos, este tipo se está muriendo, tenemos 72 horas para saber si se muere o no. Y me está diciendo que lo único que le interesa que lo salve para seguir bailando. Mis hijos no. Bueno, está Jorge Gianatei, que también estaba ese día. Pero no olvidate del baile. Me decían, ¿cómo me voy a olvidar del baile? Si me olvido del baile me muero. Yo no me quiero morir, quiero seguir bailando. Hay cosas que yo todavía no pude lograr en la vida. Es transmitirle mi estilo a una persona que lo acepte. No pude.
Tuve uno solo y se puso de novio y dijo no bailo nunca más. Qué pena. Es muy triste, es muy triste. ¿Por qué? Porque yo sé, voy a un baile, vos lo sabrás, porque vos me habrás visto, si hay 100 personas, es muy difícil que dos personas que bailen mi estilo ya es mucho, 3 no existen. Entonces yo siempre quiero sacar un alumno, porque yo ya no voy a bailar más. Y me gustaría que un alumno agarre, porque yo quiero dejarlo porque es una herencia. Quiero dejarlo, una persona que sienta el tango como lo siento yo. Qué maravilloso lo que decís. Sí, qué generosidad. Porque yo le pido a mis alumnos, soy muy exigente. Bueno, vos me has visto trabajar. Yo soy muy exigente. Si yo tengo un alumno, yo quiero que ponga el pie bien, que escuche la música. No es lo mismo bailar D'Arienzo del 36 y Pugliese del 60. No. Y hay un sentimiento, no porque uno sea mejor que el otro, eso es aparte. Hay un sentimiento para escuchar la música. Y cuando uno lo baila, uno lo ve. Un amigo, una persona que vos conocés, me dijo el domingo, me regaló una frase muy linda. Los únicos que no saben cómo bailan son ustedes. No tienen idea porque no se pueden ver. ¿Por qué? Él siente, él me ve a mí cuando yo bailo. Y yo no sé bailar si no pongo sentimiento. No quiero bailar. Por eso que no bailo la música que a mí no me gusta. Pero cuando bailo pongo todo ahí adentro. El tango le siento yo. Qué maravilla. Así qué es, lindo. así es. Eso así lo siento yo. Bueno, me quedaría Está bien, yo hablando también. con vos. Bueno, tal vez hagamos una segunda parte. Con mucho gusto, ya sabés que siempre contás conmigo como mensaje final. Sí. Y esto llegue donde llegue, les dejo un mensaje. Bailen el tango respetando la música, bailen el tango respetando a los que componen las milongas, bailen el tango con sentimiento, con sentimiento. Bailar con sentimiento es una cosa hermosa. Hay mujeres que cuando uno baila con ese sentimiento nato, siente que el corazón de la mujer late más violentamente que normalmente. Uno siente que la mujer cambió su ritmo arterial. Eso porque lo produce el baile. Sigan bailando, bailen el tango porque el tango no va a morir nunca. Pasaron 20.000 ritmos desde que yo empecé a bailar. Y no se dejen llevar por este tango moderno, porque este tango moderno va a durar lo mismo que el Dieguita en la puerta del colegio. Igual. Esto es una cosa que pasa. Los muchachos van a querer hacer para acá, para allá, pero lo que va a seguir va a ser el tango tradicional. Y en todos los lugares del mundo, en todos los lugares del mundo. En Alemania, que es un lugar donde se baila mucho el tango abierto, ¿saben cuántas tandas de tango americano ponen? 2. Y las otras 25 son todo el tango nuestro. Así que en Estados Unidos, ¿cuántas tandas ponen? 2, 3, 4, ya es mucho. Y entonces quiere decir que lo que prevalece es nuestro tango. Ese tango que tenemos que bailar nosotros, ese es el tango que tienen que seguir bailando siempre. No se olviden. Abracen bien, no bailen separados. Abracen bien, eso es todo. Un cariño grande, mi respeto y gracias por haberme invitado. Por favor, muchísimas gracias. Gracias.